Mi nombre es Diego Gorín, soy residente de oftalmología de la Universidad del Valle, segundo año. En esta mañana vamos a hablar de glaucoma neovascular. Entonces vamos a hablar un poco de historia, más o menos en 1906. Coates descubrió, pues fue la primera persona que describió la neovascularización del iris posterior a que un paciente presentara un evento de oclusión de vena central de la retina, lo cual pues dio como los primeros pasos para describir la enfermedad. Hasta 1928, más o menos 20 años después, Soros fue la primera persona que descubrió que había una rubeosis en diabéticos o unos vasos de crecimiento normal en el iris, y en 1963 ya se le da el nombre formal a la enfermedad y se establece pues, el glaucoma neovascular como una entidad aislada o única. Entonces, en cuanto a la epidemiología de la enfermedad, hay una mayor prevalencia en hombres, pero no es muy importante, muy similar entre hombres y mujeres. Esta es una enfermedad que tiene un muy mal pronóstico visual y por eso muchos de los pacientes cuando son diagnosticados su agudeza visual es PL, como vemos en este estudio en Brasil, donde el 70% de las personas cuando se descubrió su enfermedad cuando se descubrió que tenían glaucoma neovascular, su agudeza visual era extremadamente mala. La prevalencia de esta enfermedad es mucho más frecuente pues, en personas que tienen mayor edad. Entonces, si vemos ese mismo estudio en Brasil, encontró que el 46% de los pacientes estaban entre los 60 y 79 años de edad y el 30% era mayor de 80 años. Si sumamos los dos valores, tenemos casi un 76% de pacientes que están por encima de los 60 años y pues de ahí la importancia de hacer el diagnóstico. Adicionalmente, es una enfermedad que genera muchos costos, altos costos, y se encontró, perdón, que en Brasil representa unos gastos hasta el 30% de los ingresos de una familia. En cuanto a la prevalencia, representa el 3,9% de todos los tipos de glaucoma. La incidencia es de 75.000 a 113.000 casos en la Unión Europea. Más o menos un tercio o el 36% son secundarias a una oclusión de la vena central de la retina. El otro tercio, 32%, es la retinopatía diabética proliferativa y se asocia a personas de edad que tengan múltiples factores de riesgo cardiovascular. Vamos a hablar del primero de ellos, las causas más comunes que nos van a desencadenar un glaucoma neovascular, y la primera de ellas sería la oclusión de vena central de la retina. Entonces, cuando tenemos una oclusión de vena central en la retina, como vemos acá, da esta imagen en la retina, de ese aspecto en llamarada, como vemos acá, con gran compromiso pues, del polo posterior, que se pierde la visualización de la papila, ¿sí? En esos pacientes pueden tener dos cursos, uno que tenga un curso isquémico o un curso no isquémico. Cuando tenemos un curso isquémico, la probabilidad que un paciente haga una neovascularización o que nos desencadene pues, un glaucoma neovascular es de un 60%. Esos pacientes generalmente el pico donde van a presentar mayor probabilidad de presentar un evento neovascular es entre los 3 a 5 meses, pero ellos pueden presentar los signos desde los 2 semanas o retrasarse hasta los 2 años, y de ahí la importancia de hacer un seguimiento constante a estos pacientes. Sin embargo, también tenemos un escenario clínico donde los pacientes no tienen un evento isquémico, sino que tienen un evento no isquémico. Entonces, en el estudio de oclusión de vena central de la retina, encontraron que los pacientes que tenían eventos no isquémicos podían desarrollar un glaucoma neovascular hasta en un 15% a 4 meses. Y en ese mismo estudio encontraron que el principal factor de riesgo para una mala visión es que el paciente tenga rubeosis. Adicional a ello, todo paciente que tenga glaucoma previo que desencadene una oclusión de vena central y aumenta mucho más el riesgo para que la persona presente un glaucoma de tipo neovascular. Vamos a ver después de la retinopatía diabética. También representa un tercio de los pacientes que van a presentar rubeosis. La prevalencia de la retinopatía diabética en pacientes diabéticos es más o menos del 2%, pero el 2%, perdón, y el 21% de los pacientes que tienen retinopatía diabética hacen una retinopatía de tipo proliferativa. Y de ese 21%, el 65%, o sea, más de la mitad de los pacientes van a presentar rubeosis, que sería el estadio inicial de esta enfermedad. Muy importante tener presente que si un ojo en un paciente diabético me desarrolla glaucoma neovascular, el ojo contralateral, pues tiene mucho mayor probabilidad de presentar un glaucoma neovascular. Entonces, también es su importancia hacer seguimiento a estos pacientes, no solo en el ojo que presenta el evento, sino también en el ojo que tenemos, que no, en muchas ocasiones pues, no estudiamos. Y hasta el 80% de los pacientes que presentan un desprendimiento de retina secundario pues, a una retinopatía diabética van a presentar un glaucoma de tipo neovascular. Otras causas que tenemos, que también son importantes, son la oclusión de arteria central de la retina, que no es tan alta, no representa tantos casos como las dos causas anteriores, y se cree que representa el 15%, pues el 15% de los pacientes que presentan una oclusión de arteria central
presentan o van a desarrollar un glaucoma neovascular. Más o menos la enfermedad se empieza a presentar a los 3 meses. eh, Como les dije anteriormente, es como la época como más importante en la que uno tiene que hacer un seguimiento como más preciso del paciente. Y también esa enfermedad se puede presentar no solo con una oclusión de arteria central, sino también con una oclusión de rama. También tenemos el síndrome isquémico ocular que se encadena o se produce por una obstrucción de la arteria carótida interna. La característica que tiene esta enfermedad es que como hay una disminución del flujo sanguíneo hacia el ojo, en muchas ocasiones la cantidad de sangre que llega al cuerpo para la producción del humor acuoso, para la producción de humor acuoso no es la adecuada. Entonces, por eso estos pacientes en muchas ocasiones no tienen presiones intraoculares altas, sino que pueden tener presiones bajas o presiones normales. Y lo que uno encuentra en esos pacientes es que más de la mitad tienen rubeosis y estos pacientes especialmente deben hacer su manejo conjunto, no solo pues con el servicio de oftalmología, sino también con el servicio de cirugía endovascular para pues manejar estos pacientes. Entonces, ¿cuáles otros factores tenemos que nos pueden llevar a desencadenar un glaucoma neovascular? Y como vemos, son múltiples. O sea, lo importante que uno tiene que tener presente es que cualquier proceso que me lleve a una isquemia de retina me puede desencadenar un glaucoma neovascular. Entonces, los que estamos hablando anteriormente, una retinopatía diabética, oclusiones venosas o oclusiones arteriales, un desprendimiento de retina o una retinopatía de la prematurez. Cualquier enfermedad que me genere un proceso inflamatorio en la cámara anterior, una enfermedad de Behçet, una enfermedad simpática, sarcoidosis, algunos tumores, porque esos tumores aumentan la cantidad de proangiogénicos, entonces también se relacionan con mayor probabilidad de presentar una neovascularización o unos eventos neovasculares. Importante, pacientes que sufren de cáncer y se les hace radioterapia, esos pacientes pueden presentar, dependiendo de la cantidad de dosis y el tiempo que se haga, pueden presentar estos eventos también. Y la parte quirúrgica, la extracción de catarata, la vitrectomía, también se ha relacionado y también la colocación de una banda escleral. Y esto porque lo que se ha postulado es que uno tiene como unas barreras fisiológicas para evitar que los factores angiogénicos, proangiogénicos lleguen a la parte del cuerpo ciliar. Entonces, cuando uno realiza una extracción, una vitrectomía, está quitando como esa barrera fisiológica que tenemos, entonces es más fácil que se diseminen o se difuminen esos factores y lleguen al iris y empiecen a generar ese proceso de angiogénesis. Al igual pues con la catarata pasa lo mismo, es una barrera natural, se retira y pues es más fácil que alcance el iris. Entonces, la fisiopatología de la enfermedad es un desbalance entre lo que tenemos los antiangiogénicos naturales y los proangiogénicos. Y hay múltiples moléculas que se han encontrado que se han relacionado con la fisiopatología de esta enfermedad, pero tenemos dos como las dos más grandes que serían el factor de crecimiento endotelial, que sería el VEGF, y el factor similar a la insulina tipo 1, que son los que más se encuentran. Entonces, como les dije anteriormente, hay una isquemia retinal, ese isquemia retinal hace que se necesite como más oxígeno, y al requerir más oxígeno se empiezan a aumentar estos factores y me generan pues, un proceso de neovascularización a nivel del iris. ¿Qué pasa? Que hay algunos casos que no es la retina la que me va a producir esa cantidad de moléculas, y esos son los casos, digamos, que se relacionan con el tipo de oclusión venosa de tipo no isquémica, y se ha encontrado que el que se encarga de la producción de esas moléculas es en el epitelio no pigmentado del iris. Entonces es otro lugar donde está tratando de estudiar para mirar cómo se actúa médicamente a ese nivel, porque se ha encontrado que no solo la retina, sino que también tenemos otras estructuras a nivel ocular que me generan gran cantidad de proangiogénicos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces, tenemos la isquemia retinal, ocurre, se aumentan los proangiogénicos, esos proangiogénicos van a ir pues, a la parte del iris, principalmente a la parte posterior, llegan a los vasos, me van a generar unos brotes, la presencia de brotes endoteliales en la superficie del iris posterior, esos vasos empiezan a crecer, van a pasar a través de la pupila, una vez pasan a través de la pupila, se empiezan a esparcir, por así decirlo, por la parte anterior del iris, alcanzan el ángulo iridocorneal, empiezan a formar una membrana de crecimiento fibrovascular, una membrana fibrovascular a nivel del ángulo corneal, y en la parte de la malla trabecular sirve como andamiaje para que los vasos crezcan por ahí y me genera un cierre de ese ángulo corneal, y también me genera unas sinequias anteriores que me traccionan aún más el iris, y al final, después de que se ocurre toda la fisiopatología de la enfermedad, lo que me lleva es que ocurra un cierre del ángulo corneal y me impida que haya un drenaje del humor acuoso. Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas que van a tener estos pacientes? Principalmente, ojo rojo, dolor, lagrimeo y disminución de la agudeza visual. Esto va a depender mucho de la presión que tenga el paciente. Si tiene una presión muy alta, pues el dolor va a ser mucho mayor, va a tener mayor lagrimeo, mayor disminución de la agudeza visual, pero si tiene fluctuaciones de la presión, tenemos el caso de un síndrome isquémico ocular, pues los síntomas van a variar. ¿Qué signos vamos a encontrar? Entonces,
El signo inicial que vamos a encontrar en todo paciente sería este, que sería la rubeosis iridiana. Entonces quiero que vean acá, eso sería lo inicial que uno puede encontrar en un paciente, encontrar la rubeosis cerca al esfínter pupilar, como les dije anteriormente, crece de la parte posterior y sale por el esfínter pupilar y se empiezan a ubicar los vasos a este nivel. Ese sería como el estadio 1. Y a medida que esta enfermedad va siguiendo, se van produciendo mayores factores proangiogénicos, vemos que ya empiezan a crecer y esos vasos ya no solo se encuentran en la parte pues, del esfínter pupilar, sino que empiezan a diseminarse sobre toda la superficie anterior del iris. Entonces, inicialmente, cuando uno estudia un paciente, uno puede encontrar como dos escenarios clínicos. Uno es que tengamos la rubeosis cerca al esfínter pupilar, como vemos en esta imagen de acá, sí, o la segunda, que es más rara, pero que también es posible, es que tengamos el iris normal, pero encontremos, como vemos acá, unos vasos a nivel de, el ángulo iridio corneal, ¿sí? También que podemos encontrar, también podemos encontrar inflamación, pues esta sí no es la mejor imagen, pero la idea es que se ven acá unas celulitas o unos puntos, ¿sí? O unas de luz, se alcanza a ver en esta zona de acá, que nos permite pues saber que hay una inflamación y que hubo una alteración de la barrera hematorretiniana de estos pacientes y por eso se inflamó y tenemos acumulación de proteínas. Y en esta zona de acá pues vemos acá un ifema, que es la acumulación pues de sangre en lo que sería la cámara anterior. Y también pues tenemos hemorragia vítrea en algunos pacientes pues relacionado más que todo con retinopatía óptica proliferativa, que pues también es importante para hacerle un seguimiento a estos pacientes porque en muchas ocasiones necesitamos unas ayudas diagnósticas para hacer diagnósticos diferenciales. Entonces, ¿cuáles son los estadios que tiene el glaucoma neovascular? Y tenemos tres. El primero, como les dije anteriormente, es que se produzca una rubeosis de iris. El segundo es un glaucoma de ángulo abierto. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos el proceso de neovascularización que se está formando y ese proceso hace que se me empiece como a cerrar un poco el ángulo, pero no totalmente, y me empieza a dificultar ese proceso de salida del humor acuoso. Y ya por último, cuando ya el proceso de neovascularización está totalmente formado, pues ya se produce un glaucoma por cierre angular. Generalmente, pues los pacientes tienen mucho mejor pronóstico si son tratados en el estadio 1 y 2, que serían estos, pero cuando el paciente ya tiene un estadio 3, el pronóstico es mucho peor. Entonces vamos a hablar primero del estadio 1. El estadio 1 que sería la rubeosis iridiana, ¿sí? Esos vasos que vamos a ver acá. Generalmente esos vasos los vamos a encontrar en la, como les dije, en el esfínter pupilar o cerca del esfínter pupilar, que es el primer lugar donde debemos buscarlos. Que es importante saber que hasta el 33% de los pacientes pueden que tengan un proceso de rubeosis siriana, pero que nosotros no seamos capaces de verlos. Y ahí entran, es muy importante, pues la geografía fluoresceínica, porque nos permite detectar esos pacientes en un estadio temprano, que sería muy importante tenerlos para evitar que progrese más la enfermedad y empezar un tratamiento de manera activa. Estos pacientes van a tener una presión normal porque vemos que sus estructuras del ángulo iliocorneal no han cambiado y este paciente puede ser asintomático, ¿sí? O puede tener unos síntomas que sean muy leves de fluctuaciones de la presión o de algunas manifestaciones pues, secundarias a otras patologías como digamos un sangrado en cámara, pues, en un sangrado en vítreo o una hemorragia vítrea o también un ifema. Cuando pasamos al estadio 2, que es el glaucoma por ángulo abierto, pues tenemos que ya esta presión de este paciente, porque empieza a haber un cambio en ese ángulo corneal, empieza a elevarse o a mantenerse. También pueden ocurrir unas presiones, unas elevaciones abruptas de la presión, que en muchas ocasiones nos lleva a hacer diagnósticos errados de un glaucoma por cierre angular y realmente pues eso todavía no ha pasado. La característica histopatológica que tienen los pacientes que tienen este segundo estadio es que generan una malla fibrovascular y esa malla fibrovascular es la que me va a generar esas iniquias anteriores que posteriormente van a permitir que el ángulo se cierre y eso también lleva a que ocurra como un ectropio nubeal que hace pues que haya como un cambio total pues de la anatomía del ángulo iridocorneal. En estos pacientes es más frecuente encontrar inflamación e ifema y como les dije, cuando uno hace la agonoscopía, esos pacientes se ven, sus estructuras se ven totalmente, se ven respetadas. Y ya por último tenemos el estadio 3, que es el paciente pues, que ya tiene peor pronóstico, y ese paciente ya es muy sintomático, ya presentan ese ectropio nubeal, por esa alteración pues, del ángulo iridocorneal, se presentan muchísimas sinequias, las presiones intraoculares de estos pacientes son muy, muy elevadas, entre 60 y 70, y son pacientes que tienen un pronóstico muy malo, y el diagnóstico y el manejo pues también es bastante complejo. Entonces, ¿cuáles son las ayudas diagnósticas que tenemos para estos pacientes? Una de ellas es el electroretinograma. ¿Y esto para qué nos sirve? Nos sirve para hacer, cuando tenemos un paciente con una oclusión venosa, nos ayuda a saber si esto es de tipo isquémico o no isquémico. Esa es una de su importancia. En cuanto a la ecografía ocular, nos permite hacer diagnósticos diferenciales. En muchos casos tenemos sangrados, sean ifemas, sean hemorragias vítreas, no sabemos o no podemos observar muchas partes de la anatomía ocular y es muy importante pues, hacer diagnósticos diferenciales y este nos ayuda. Y como les dije anteriormente, la geografía fluoresceínica que nos permite ver, como vemos en esta imagen, la presencia de neovasos que en muchas ocasiones, más de un tercio de las veces, no podemos observar haciendo un examen con el biomicroscopio.
Entonces, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento, el primer paso es enfocado en conocer cuál es la causa que me está desencadenando este aumento de factores proangiogénicos. Entonces, lo primero que tenemos que saber es la causa. Si no encontramos la causa, va a ser mucho más difícil el tratamiento. Entonces, una vez establezcamos la causa, lo primero que debemos hacer es tratar de disminuir esa cantidad de demanda de oxígeno y de producción de factores proangiogénicos, y ahí entra en utilidad la panfotocoagulación, que es realizada pues, por el servicio de retina. Lo que hace esto es realizar, como vemos acá en esta imagen, múltiples quemaduras en la parte pues, periférica de la retina para disminuir esa demanda de oxígeno. Lo que hacemos es quemarla pues, para que se disminuya la cantidad de células vivas y se disminuya pues, la demanda de oxígeno por ese tejido. Cuando hacemos panfotocoagulación en los pacientes, se ha encontrado que me genera una regresión de la neovascularización del 67 al 77% de los casos, y que me previene la pérdida visual entre un 59 o 77%, y me controla la presión intraocular hasta en un 42%. De ahí la importancia que estos pacientes son de un manejo multidisciplinario y no necesitan solo el manejo por servicio de glaucoma, sino también el manejo por servicio de retina, porque la panfotocoagulación puede ser el manejo inicial si no tenemos, digamos, la disponibilidad de algunos otros medicamentos o instrumentos para tratar a estos pacientes y evitar que estos pacientes pierdan visión. Después tenemos los anti-VEGF, que pues, son útiles solo en el estadio 1 y 2 cuando el ángulo está abierto, y así el ángulo está cerrado y tenemos ese proceso fibrótico que me va a alterar el ángulo corneal. No son muy buenos, tienen un efecto temporal de 3 a 6 semanas, y ese es uno de sus problemas, que a largo término no hay estudios claros de que nos digan su utilidad o si son costo efectivos comparados, digamos, con la panfotocoagulación. Pero lo que sí se ha encontrado es que estos pacientes que son llevados a anti-VEGF previos a que se les hagan otros procedimientos tienen mejores agudezas visuales, controlan las PIOs mucho más fácil, y sus resultados quirúrgicos también son mucho mejores. En muchas ocasiones me retrasan la necesidad de cirugía y nos permiten dar como un tiempo para poder planear adecuadamente el manejo para estos pacientes, y siempre tener presente, perdón, que estos pacientes que se utiliza terapia con anti-VEGF, hay que hacerles un seguimiento continuo, porque a pesar de que haya tenido un proceso de regresión de su neovascularización, como no sabemos exactamente cuánto tiempo puede durar esta terapia, eh, a los 6 meses ellos pueden tener una reactivación de esto, y necesitaría pues otra vez un seguimiento y otra vez un tratamiento pues para evitar que ocurra un glaucoma neovascular. Entonces, el tratamiento fue como el algoritmo que más me gustó. Uno tiene que pensar es si uno tiene, acá como dice la imagen, tiene libre o tiene limpio, si tiene claro, perdón, el polo posterior. O sea, si podemos ver la retina o no. Entonces, si podemos ver la retina, tenemos pues 3 opciones diagnósticas. Una es que hagamos la panfotocoagulación, que hagamos manejo médico con medicamentos, o que utilicemos anti-VEGF. Y después de, si está todo, pues podemos adecuadamente caracterizar las estructuras del ángulo, miramos si tenemos sinequias o no. Si no tenemos sinequias, ese sería el tratamiento ideal, si el paciente controla la presión. Si el paciente vemos que tiene unas alteraciones del ángulo corneal, tenemos que mirar cuál es su potencial visual. Y si el potencial visual es malo, entonces el paciente va a ser llevado a procedimientos ciclodestructivos, pero si el paciente tiene un buen pronóstico, se le puede colocar una válvula de Met, un ejemplo de los dispositivos de drenaje como una válvula de Met. Acá tenemos, ese sería el escenario donde el paciente pues tiene un polo posterior que es totalmente claro. En el caso que tengamos un paciente que no tiene un polo posterior claro, lo inicial es usar medicamentos para control de la presión. Vamos a utilizar terapias sobre anti-VEGF que me permitan como hacer una regresión de esos vasos. Después de que hacemos esto, unos días previos volvemos a evaluar al paciente y miramos si ya el polo posterior se alcanza a ver. Si se alcanza a ver, entonces a este paciente le podemos hacer una panfotocoagulación, y si no, ese paciente debe ser llevado a cirugía para hacer una vitrectomía posterior. Después evaluamos el ángulo. Si el ángulo se encuentra bien, entonces este paciente tiene su presión controlada, pues ya no necesita ningún manejo adicional y necesita seguimiento clínico. Pero si el paciente tiene sinequias y vemos que la presión sigue elevada y pues el paciente no mejora, pues hacemos lo mismo, miramos si tiene buen potencial visual. Si no lo tiene, hacemos procedimientos ciclodestructivos, y si lo tiene, pues el paciente va a ser llevado a dispositivos de drenaje. Entonces, el tratamiento médico de estos pacientes está enfocado en disminuir la presión intraocular, que es la que me va a generar los síntomas en el paciente. Entonces, lo que debemos hacer es utilizar inhibidores de producción del humor acuoso. Entonces, podemos utilizar beta bloqueadores, alfa-2 agonistas, y también inhibidores de la anhidrasa carbónica. No se recomienda el uso de prostaglandinas, porque las prostaglandinas me alteran aún más la barrera hematorretiniana y me pueden generar mayor inflamación y traerme mayor cantidad de citoquinas, mayor cantidad de proangiogénicos, y me pueden
empeorar la enfermedad. Entonces, es muy importante no utilizar prostaglandinas en este caso. Vamos a utilizar esteroides para disminuir la inflamación y utilizar cicloplégicos para tratar de evitar pues, esas sinequias y para disminuir el dolor de los pacientes. Entonces, en cuanto al tratamiento quirúrgico, el tratamiento quirúrgico se realiza ya cuando no se controla la presión de manera médica, ni utilizando la pompa de coagulación, ni cuando utilizamos los anti-VEGF. Entonces, se considera pues, que hasta el 80% de los pacientes en muchas ocasiones pueden requerir ese procedimiento filtrante, que como vemos acá en la imagen, lo que se hace es levantar la esclera o hacer un flap escleral, y lo que se crea es una nueva vía de drenaje para la salida de estímulo acuoso hacia el espacio subconjuntival, como vemos acá. Entonces, la trabeculectomía tiene un éxito más o menos del 53 al 67% a 13 meses, pero esto varía mucho entre los autores. Y algo que sí es muy claro es que dependiendo del antimetabolito que utilicemos en la cirugía, vamos a tener mejores resultados clínicos. Si utilizamos mitomicina, nos va a ir mejor que con el 5-fluoracilo. Han encontrado que los pacientes con 5-fluoracilo al año tienen una tasa tienen solo un éxito en su cirugía de entre un 15 a un 20% comparado con los pacientes que tienen mitomicina. Y otra cosa muy importante es que los pacientes a los que se les realiza una panfotocoagulación previa a que se les realice la trabeculectomía, el procedimiento está bastante mejor, pues está muy bien y está viable hasta en el 81% de los pacientes a 5 años. En cuanto a los dispositivos de drenaje, que sería el siguiente paso después de una trabeculectomía, tienen la característica que inicialmente el primer año nos produce un adecuado control de la presión, pero a medida que van pasando los años, realmente pues la utilidad de este dispositivo no es tan buena. Entonces vemos que al año el 63.1% de los pacientes tienen adecuado control de la PIO, al segundo año el 56.2% lo tienen, o sea, ya casi estamos llegando a la mitad le va bien, a la mitad no le está yendo bien, y cuando llegamos a un tercer año, menos de la mitad de los pacientes tienen un buen control de la presión con el dispositivo de drenaje quirúrgico. Entonces, ¿qué se ha encontrado? Pues para explicar esto, se ha encontrado, digamos, que la válvula de Ahmed también es un factor para que me produzca neovascularización y que también está relacionado con dar un mal pronóstico visual en estos pacientes. Entonces, estos pacientes generalmente les va muchísimo mejor estos glaucomas que son neovasculares refractarios cuando se combinan con vitrectomía posterior. Sin embargo, pues eso también les da, como les dije anteriormente, quitar esa barrera que tenemos también les da pues como un peor pronóstico al paciente, y desafortunadamente esta enfermedad tiene un mal pronóstico y es de muy difícil manejo. Entonces, ya cuando hicimos pues el manejo médico, hicimos la panfotocoagulación, colocamos los anti-VEGF, hicimos el tratamiento quirúrgico y el paciente no me mejora, pues ya solo nos quedan los procedimientos ciclodestructivos, que tienen sus riesgos. ¿Riesgos de qué? De que el paciente haga una hipotonía, de que haga tisis bulbi, o que el paciente, si tiene visión, pierde esa visión cuando le utilizamos este procedimiento. El procedimiento ciclodestructivo lo que hace es generar una alteración en el cuerpo ciliar para que se disminuya la cantidad de humor acuoso que se produzca en nuestro ojo. Esa es la última intervención que se usa, o si ya pues no tenemos pues nada más disponible para el paciente. Y ya cuando el paciente no se controla con todo lo que le hemos hecho, pues el único manejo que tenemos desafortunadamente es realizar un procedimiento que se llama evisceración, en el cual vamos a retirar todo el contenido del globo ocular, se retira pues el cuerpo ciliar, y de esta manera pues es la única manera de controlar los síntomas del paciente y el dolor del paciente, porque esto me genera pues, bastante morbilidad, y la idea es pues, darle calidad de vida al paciente. Pues una vez visto cómo es como el escenario que debemos llevar, ahora vamos a hablar un poco de los artículos pues, más recientes que tenemos en esta enfermedad. Entonces el primero de ellos que traigo acá es un estudio que se realizó en Japón, y se le preguntó a 50 glaucomatólogos en Japón, se les hizo como una encuesta y se les preguntó cuáles eran los procedimientos que ellos más utilizaban para la cirugía de glaucoma, en diferentes tipos de glaucoma. Aquí solo traigo el glaucoma de tipo neovascular. Entonces, ellos colocaron esto. En los pacientes que no tenían cirugía previa, ellos prefieren realizar una trabeculectomía. En los pacientes que tienen glaucoma neovascular, pues comparados con la ciclofotocoagulación, o estos que serían los dispositivos de drenaje de las válvulas, o los MICS serían la cirugía mínimamente invasiva. Si el ojo tiene vitrectomía previa, más o menos la mitad de los glaucomatólogos japoneses utilizan trabeculectomía, y ya la parte de los dispositivos de drenaje o los MICS empiezan a tomar pues mayor número de casos, y como vemos acá, casi el 15% en cada uno, pues determinará, dependiendo de su experiencia, cuál procedimiento va a realizar. Y cuando los ojos han tenido una trave que ha sido fallida, pues hasta un cuarto de los glaucomatólogos japoneses vuelven a hacer una trave, y ya la mayoría se inclinan por la colocación de una válvula, sea una válvula de Ahmed o una válvula de Berbel. Y por último, pues los menos se realizan es que se coloquen unos MICs, perdón.
Ese sería pues el primer estudio. El segundo estudio es este estudio realizado en Egipto del 2020, en el cual proponen los pacientes que tienen un glaucoma neovascular con catarata densa utilizar lo que ellos llaman un triple procedimiento. Realmente no es un triple procedimiento, sino son múltiples procedimientos. Esos pacientes antes de ser llevados a cirugía se les realiza 6 días antes se les colocó una inyección de anti-VEGF, se les hizo panfotocoagulación, se les realizó vitrectomía, se les realizó pues, la extracción del cristalino y por último se les hizo la trabeculectomía en el mismo tiempo quirúrgico. Entonces, ellos tomaron 24 ojos de 12 pacientes con glaucoma neovascular que no eran controlados con manejo médico. ¿Qué encontraron ellos? Después de utilizar este procedimiento, pues que fueron múltiples procedimientos, prácticamente todos los procedimientos, casi todos los procedimientos disponibles para el control de la presión, encontraron que todos tenían una regresión de la neovascularización del iris y de la neovascularización a nivel del ángulo iridocorneal. Encontraron que había mejoría de la agudeza visual y de control de la PIO. Y si vemos a 2 años, más o menos el control de la PIO fue de 16.6, más o menos 6 para la presión de los pacientes ocular, pues la presión intraocular de esos pacientes. ¿Cuál es el problema que tiene este artículo? Que no tiene un grupo control, entonces no podemos controlarlo con otra terapia. Entonces ellos solo pues, lo recomiendan, pero pues tenemos que tener esto presente, que no hay un grupo control que nos permita pues saber si esta terapia puede ser superior o no, sino pues que ellos lo muestran como un abordaje que puede ser pensado para algún tipo de paciente. También tenemos este paciente que lo que hicieron fue comparar el implante Express, que el implante Express es un mix con la utilización de un procedimiento transescleral con láser para control de la presión. Entonces, lo que ellos hicieron fue tomar todos los pacientes que tenían con glaucoma neovascular con terapia máxima que no había control de su enfermedad. Lo dividieron en dos grupos, fueron 28 pacientes a los cuales a todos se les realizó anti-VEGF previo y panfotocoagulación previa que se les realizara el procedimiento. Entonces, en el grupo A es el grupo que está relacionado con el implante Express y el grupo B, los que fueron llevados al láser transescleral. Lo que ellos encontraron es que no había una diferencia entre los grupos para control de la presión intraocular y que lo que al final ellos concluyen es que, al utilizar un Express pues se aumentan mucho más los costos, se requiere una curva de aprendizaje más grande y requiere pues mucho mayor tiempo cuando utiliza este procedimiento comparado con la aplicación del láser transescleral. Al final ellos no concluyen si es mejor utilizar uno que otro, pero uno se podría pensar que es mucho más sencillo utilizar la aplicación del láser transescleral, que es un procedimiento sencillo, rápido, que no es invasivo y que genera pues menos complicaciones en el paciente. Entonces, pues eso es importante pues tenerlo presente, que no todo lo que salga nuevo es lo mejor y pues a veces uno puede considerar otros manejos clínicos. Ese estudio acá fue llevado en China, compararon la cicloplastia ultrasónica y la cicloclioterapia para el tratamiento del glaucoma neovascular. La diferencia que tiene la cicloplastia ultrasónica comparado con la cicloterapia es que la cicloterapia aplica frío en la esclera, se aplica frío sobre la esclera, dependiendo, pues uno mira los ángulos, dependiendo de la experiencia que uno tenga, si lo hace en un solo cuadrante, en 2 cuadrantes, en 3 cuadrantes o en 4 cuadrantes, para hacer como un proceso térmico que me genere una alteración o un daño de ese cuerpo ciliar para que me disminuya la producción del humor acuoso. Este es un procedimiento pues, que genera bastante dolor, genera muchísima inflamación en los pacientes. Y ahí es la importancia de la cicloplastia ultrasónica, que es un procedimiento que produce a nivel, pues a través de ondas de sonido, produce un aumento de la temperatura bien localizado del cuerpo ciliar, y me produce un daño a este tejido y de esa manera se disminuye la producción del humor acuoso. Entonces, cuando ellos compararon estos pacientes, tuvieron 23 pacientes con ciclocrioterapia y 26 pacientes con cicloplastia ultrasónica. Todos esos pacientes eran pacientes que tenían glaucoma neovascular con terapia máxima, que no tenían control de su presión intraocular y que no tenían ningún otro procedimiento previo. Como vemos acá, las presiones de esos pacientes eran bastante altas, por encima de 40 y menores de 60. Y cuando vemos acá, vemos que las presiones son muy similares a los 180 días de seguimiento, o sea, a los 6 meses de seguimiento, que eso fue los que hicieron en este estudio. Entonces, lo que ellos concluyen es que no hay una diferencia entre utilizar un procedimiento o utilizar otro, y pues que eso dependerá de la accesibilidad que tengamos a estos. Lo que sí es importante es saber que la cicloplastia me genera menor dolor para el paciente, menor inflamación y me genera menores complicaciones comparado con la ciclocrioterapia. Y ya por último, para terminar, es un metaanálisis en el cual miran los tratamientos quirúrgicos que eran disponibles para glaucoma neovascular. Se encontraron 230 estudios, de los cuales solo 7 fueron elegidos. El problema de esos 7 estudios que fueron elegidos es que ninguno era un ensayo clínico aleatorizado. Entonces, y en muchos había como un sesgo de selección de los pacientes, porque se escogía, digamos, en algunos que un paciente que tuviera peor visión iba a cicloquirio, un paciente que tenía mejor visión se le iba a hacer una trabeculectomía, un ejemplo. Entonces, hay que tener mucho cuidado
con la interpretación de los resultados que se da de este metaanálisis. Entonces, lo que ellos encontraron es que si se comparan los dispositivos de drenaje versus los de ciclo fotocoagulación, no había diferencia en reducción de la presión intraocular, y si se comparaba la válvula de Ahmed versus la trabeculectomía, tampoco había diferencia en el pronóstico visual, pero que se había menos fallos en la trabeculectomía comparada con la válvula Ahmed, por lo que les dije anteriormente. Y eso era todo, muchas gracias. Muy bien, Diego, completa la revisión. Yo creo que nosotros realmente no hacemos un buen tamizaje primario en dos de las patologías que son tan prevalentes en nuestro medio, que es hipertensión y diabetes. Y finalmente, tal como en este caso, terminamos tratando complicaciones. Yo creo que en la parte de la oftalmología general hace falta que trabajáramos más en esa parte primaria. Em, en relación ya a la patología como tal, como lo hemos dicho muchas veces, esta es una patología que hay que mm, abordarla rápido, no esperar porque después el pronóstico visual es muy, muy difícil. Y tal como siempre lo repetimos, pues uno debe ir de la mano de retina y de medicina interna, porque prácticamente uno en glaucoma está tratando la complicación de una isquemia que si no la manejas, podemos hacer muchas cosas y de por sí el pronóstico visual no es el mejor. ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy en día? Pues obviamente junto a retina tratamos de encontrar la isquemia, cosa que a veces no es tan fácil y los retinólogos hacen panfoto, aplican varias dosis de antiangiogénicos, pero yo no sé si es que a veces hay isquemias tan periféricas que no se logran captar y muchos de nuestros pacientes terminan casi que en NPL. Logrado el manejo, pues efectivamente la disyuntiva para nosotros es qué hacer, una trabeculectomía, un implante valvular o un procedimiento ciclodestructivo. Em, Casi que muchos de los oftalmólogos y a veces los glaucomatólogos terminan descartando la posibilidad de hacer una trabeculectomía. Pero a mí siempre me ha parecido que uno no la debe descartar en todos los neovasculares porque teniendo un buen antimetabolito, realmente uno puede tener buenos resultados. El problema es en qué condiciones llega ese paciente. Si usted ha logrado, entre comillas, tranquilizarlo antes de hacer el procedimiento, le va a ir mejor. Y en relación a los procedimientos ciclodestructivos, probablemente hemos probado mucho endociclofotocoagulación y yo diría que la mitad de los pacientes funcionan bien, los otros no. No en todos los sitios, en este caso de Cali, se tiene el diodo láser, ¿sí? El G6, que también es una buena alternativa, porque realmente hacer ciclocrioterapia casi que nosotros lo reservamos para los pacientes que ya no ven, en los cuales estamos manejando solo el dolor. Y casi que va de la mano con nuestra otra arma que tenemos para manejar, que son los implantes valvulares. A pesar de que hay artículos, como lo comentó Diego, que en un momento dado, en algunos casos, pudiese favorecer neovascularización, pero realmente es un arma que tenemos y yo diría que nuestra experiencia es buena con ellos. Vuelvo y repito, todo siempre y cuando se haya logrado estabilizar la causa, porque si no, no logramos hacer nada. Y la visceración, tal como se comenta en algunos casos, yo creo que nosotros casi que la descartamos porque tratamos de considerar también la parte psicológica de un paciente. Y cuando uno habla con un paciente, conservar el ojo versus extraerlo, eso tiene una implicación psicológica muy importante para el paciente. Entonces, en nuestro caso, en esta patología específica, pues yo creo que es mínima la probabilidad que nosotros enviamos para que hagan evisceración. ¿Alguna consideración o duda que tengan para Diego? Y si no, pues muy bien, Diego. Gracias, doctor. Bueno, espero que tengan un buen día. Nos estaremos viendo en la próxima revisión. Sí, señor, hasta luego, doctor. Bueno.